Hola gente, el día de hoy nos encontramos en San José porque vamos a estar haciendo un video manejando en lo que es el centro de San José y los alrededores del Parque La Sabana. Entonces la idea de este video es mostrar un poco cómo se ve San José para quien no sea de acá y quien tenga también la curiosidad de aprender un poco sobre nuestra capital, porque también vamos a estar haciendo algunas paradas pequeñas, rápidas, para explicarles un poco sobre la historia de algunos de los edificios más importantes en la ciudad y conocer un poquito en general sobre la historia de esta hermosa ciudad. Si alguna vez ustedes me ven hablando con cierto nivel de confianza sobre temas de historia, turismo, es porque yo estudié turismo en la universidad, entonces esta es mi profesión y es algo que quiero compartir con ustedes en este canal. Probablemente, si bien el canal tiene contenido muy diferente sobre cosas diferentes, yo creo que uno de los enfoques principales que le vamos a dar a este canal va a ser el tema turismo, propiamente por eso, porque al ser mi profesión es algo en lo que me puedo enfocar. Entonces ahí vamos a ir viendo que vamos a estar viendo mucho tema turismo y lugares hermosos en este país. Entonces, si están listos, vamos a ver cómo luce esta ciudad y aprender un poquito de ella.
Bueno, ahora sí nos encontramos en el centro de San José. Este edificio que tenemos acá, probablemente muchos lo conocemos, pero no sabemos tanto sobre su historia. Este edificio se construyó en 1927, ese es el Teatro Melico Salazar. Se construyó así como muchos de los edificios que tenemos en San José y en general en Costa Rica, con el estilo clásico. En realidad a este tipo de edificaciones ahora les llamamos neoclásico, porque el estilo clásico fue un estilo arquitectónico que se inventó en Europa, principalmente en Roma, en un tiempo específico. Entonces cada vez que había un estilo nuevo, digamos que se terminaba el periodo de tiempo del estilo antiguo. Entonces por eso es que cuando se construye un estilo arquitectónico fuera del periodo de tiempo en el que se inventó, se le agrega la palabra neo, lo cual viene del latín y significa nuevo. Entonces este edificio es un edificio neoclásico. Este a mí me gusta mucho porque es uno de los pocos edificios que tenemos en Costa Rica con columnas corintias. Hay tres tipos de columnas que se añadieron a esos estilos arquitectónicos. Las columnas se inventaron en Grecia y hay tres tipos, como dije, y lo que cambian ellas es el nivel tal vez artístico que tienen. El primer nivel de columnas fueron las dóricas, y son columnas que al final más que todo cumplen una función, pero no son tan artísticas en el tope. Luego tenemos las jónicas, que son semi artísticas, tienen como un colochito, por decir así, en el tope. Y luego tenemos las corintias. Eso es algo que vamos a ver acá. No sé si me puedes ayudar, Alexa, grabando las columnas que tenemos en la Catedral Metropolitana. Estas columnas son las columnas dóricas, que son las sencillas, pero si vemos acá las columnas del Teatro Melico Salazar, las cuales son las corintias, son las que son más artísticas en el tope. Entonces, ¿me ayudas un poco grabando arriba? Si lo vemos, son muy, muy artísticas. Eso que tenemos acá es la Catedral Metropolitana. Esta iglesia se construyó en 1825 y se construyó por 2 años, así que se finalizó en 1827. Esta iglesia es bastante importante para la ciudad porque San José no siempre fue la capital. La capital antes era Cartago y por una guerra civil, a un final, la capital pasó a ser San José. Esta ciudad se convirtió en capital en 1823. Pero no fue declarada como ciudad hasta no tener esta iglesia. Ese es el tema. La Corte de España pedía como requisito la construcción de una catedral como esta para que la ciudad pudiera tener el título de ciudad. Sin embargo, la iglesia se finalizó en 1827 y no se declaró como catedral metropolitana hasta 1850. Esta iglesia se construyó con estilo neoclásico también, como muchos de los edificios que tenemos en el país son de estilo neoclásico. Y esta justamente tiene las columnas dóricas, que son como las más sencillas. Como podemos ver en la parte tope, no son tan artísticas como las del Teatro Melico Salazar, las cuales en la parte del tope sí son un poco más artísticas. Esta iglesia está al frente del Parque Nacional. Allá tenemos el kiosco, probablemente uno de los kioscos más grandes que tenemos en el país. Antes de este kiosco, de hecho en este parque, cuando se hizo por primera vez, el atractivo no era un kiosco, sino que era una fuente, pero años después se reemplazó por este kiosco.
Por acá tenemos el Teatro Nacional. El Teatro Nacional es uno de los edificios más emblemáticos en Costa Rica por muchas razones. Este teatro se construyó en 1892 y se finalizó hasta 1897. Pero hay muchas cosas que rodean toda la historia de este teatro. En Costa Rica, el café es probablemente una de las cosas más importantes, porque por mucho tiempo, desde los inicios de los españoles en esas tierras, siempre se buscó un producto en el cual pudiéramos sostener nuestra economía basada en ese producto. Muy en sus inicios era cebo, que era como una grasa que se obtenía del ganado, para en aquellos tiempos los barcos, como eran de vela, entonces se les embarraba las cuerdas porque el agua de mar pudría las cuerdas muy rápido, entonces ese cebo ayudaba. Sin embargo, tiempo después se descubrió que, digamos, de una vaca se sacaba como un estañón de cebo, y era un buen negocio en realidad, pero tiempo después se descubrió que en las ballenas generaban como 30 estañones de cebo, entonces el negocio se vino abajo básicamente. Entonces empezamos a intentar con muchas cosas, se intentó con cacao, con caña de azúcar, pero no fue hasta llegar al café que fue realmente el producto estrella de Costa Rica, y se comenzó a exportar a Europa y la historia cambió. Todas las personas en ese momento relacionadas al negocio del café comenzaron a hacer mucho dinero, hasta que por allá en los tiempos de 1890, incluso antes, ya se quería realmente la construcción de un teatro que fuera un símbolo para Costa Rica, que representara una buena economía en la ciudad. Y como se lo conocía a todos los involucrados con el café y mucho dinero, se le conocía como la oligarquía cafetalera. Ellos fueron los que iniciaron con todo esto y comenzaron pagándolo. Ellos se hacían cargo al principio, pero fue todo un tema, porque en realidad el edificio terminó siendo demasiado costoso y a un final el pueblo terminó pagándolo muchos años después, incluso de terminarse la construcción, se terminó pagando con impuestos. Este edificio es precioso, igual se construyó con el estilo neoclásico. Algo que caracteriza mucho el estilo neoclásico son las ventanas en forma de arco, como lo podemos ver. Y por lo general suele tener un frontón. Ese frontón es como ese estilo triángulo que tiene en la parte de arriba. Este edificio por dentro es un poco distinto, incluso en ese segundo piso por la parte de adentro es de estilo barroco, el cual es uno de mis favoritos. El estilo barroco pretende simular espacios que realmente no hay, con algunas cosas un poco falsas, puertas falsas, pero simula un espacio más grande del que realmente se tiene, y es muy bonito. Todos estos estilos son muy arquitectónicos, y estos estilos los trajeron los españoles. Más que todo se inventaron en Roma, y como Roma conquistó la mayoría de Europa, Roma influenció mucho en la arquitectura de Europa. Entonces para cuando los españoles llegaron acá, ya esa influencia romana, de la arquitectura romana en Europa, ya estaba muy pegada en España, y mucho de eso se trajo para acá. A la par del Teatro Nacional tenemos la Plaza de la Cultura. Esta Plaza de la Cultura tiene el Museo de Oro Precolombino subterráneo debajo de esta Plaza de la Cultura. Y enfrente de la Plaza de la Cultura tenemos el Gran Hotel Costa Rica. Es un hotel bastante importante en el país, porque fue el primer hotel en Costa Rica. Este hotel está desde 1930 y fue el primer hotel que tuvimos en el país.
Acá a mis espaldas tenemos el Museo Nacional. Este es un edificio con mucha historia en el país porque muchas cosas pasaron acá. Esto se creó en un inicio como un cuartel militar para proteger la ciudad. Si algo pasaba, eso tiene fuertes a los lados. Eso se creó por iniciativa de Alfredo González Flores, el cual fue un presidente de Heredia, se construyó básicamente en 1917. El tema es que para 1948 se dio una revolución con un presidente que muchos conocemos, José Figueres Ferrer. Con esta revolución, él básicamente toma el poder y pasa a ser el nuevo presidente. Y como una de sus primeras acciones, se abole el ejército. Entonces, desde 1948 en Costa Rica se abolió el ejército y un año después, en 1950, este edificio se convierte en el Museo Nacional. Este edificio también en su interior era una cárcel, era cuartel y también en su momento fue una cárcel. Entonces todo esto pasa a ser parte de lo que hoy en día es el museo. Este museo tiene mucha historia de Costa Rica, es un lugar precioso para venir. Para a nosotros los nacionales nos sale muy barato entrar acá, a los extranjeros se les cobra un poco más, pero es un edificio que si alguien alguna vez quiere venir a darse la vuelta, se los aconsejo. Hay mucha historia acá y muchas cosas pasaron acá. Incluso este edificio tiene cicatrices de la guerra, de esta guerra civil que se dio en el 48. Más que todo en los fuertes se pueden ver balas, incluso digamos que los huecos de las balas en su momento lo que fue la guerra. Entonces es un edificio con mucha historia y un edificio que realmente les aconsejo venir a visitar. Acá a mis espaldas, justo al lado del Museo Nacional, tenemos el edificio de la Asamblea Legislativa. Es el edificio nuevo, en realidad es un edificio que se construyó, se terminó en 2018, entonces es bastante nuevo. Y básicamente aquí es donde el gobierno se encarga de dirigir a este país. Detrás, por allá, tenemos el Museo de Jade. Este es uno de los, bueno, es básicamente el museo con la mayor colección de jade en todo el mundo. Esto inició porque la Caja Costarricense, el INS, el Instituto Costarricense de Seguros, comenzó con esta idea de crear una colección de jade. Entonces, todas las personas que tenían jade en el país, básicamente se lo vendían y se fue creando esta colección, hasta que ya llegó un momento en el que ya era demasiado. Eso se exhibía incluso en el edificio del INS, que está acá también en San José, pero un momento en el que ya era tanto que se tomó la decisión de hacer un museo y un edificio propiamente para la exhibición de este jade. Entonces, ahora es un edificio de 5 pisos, es muy bonito también, si alguna vez lo quieren visitar. Tiene diferentes temáticas cada piso y diferentes tipos de exposiciones. Entonces, si alguien alguna vez quiere venir a verlo, se los aconsejo. Es un museo bastante entretenido y se aprende bastante sobre el jade, el cual es un mineral, es una piedra semipreciosa y es un mineral muy bonito.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss now
Entonces aquí es donde terminamos este video de hoy. Si les gusta, como siempre, no olviden por favor